Hoy nuestro programa dedicado a la donación de órganos. Y si hablamos de donación de órganos, hablamos ni más ni menos que de INCUCAI, una tarea titánica la que se realiza históricamente desde este organismo que hoy conduce Carlos Zorati y con quien ya estamos en contacto para poder obviamente hacer un relevamiento de lo que está pasando en la Argentina hoy con la donación de órganos. Carlos, bienvenido acá, Natalia. Con muchas ganas, primero, gracias por el tiempo y de saber cómo está la situación en la Argentina hoy en tiempo de cuarentena. Buen día, Natalia, un gusto para nosotros. Lo importante para destacar creo que es lo que venimos diciendo y señalando, digamos, con satisfacción el hecho de que con el antecedente de que la pandemia afectó marcadamente la actividad de donación y trasplante en todos los países europeos, en todos los países que nos precedieron, digamos, en la expansión del coronavirus, en Argentina hubo una decisión de sostener la actividad y básicamente sostenerla porque aquella oportunidad de trasplante que puede presentarse puede ser irrepetible en la vida de una persona que está esperando un trasplante. Con esa idea se hizo todo lo posible para adecuar la actividad de donación y trasplante a las nuevas situaciones que la lucha contra la pandemia nos obligaba. Y de esta manera se ha logrado en Argentina la continuidad de la actividad de donación y trasplante, si bien en grados mucho menores que los habituales. Sin embargo, ha sido posible que durante estos meses digamos, donde las medidas de prevención, el distanciamiento social, voluntario y preventivo en Argentina generó estas condiciones particulares que estamos viviendo, ha sido posible y se han realizado, de hecho, en total más de 220 trasplantes, lo que significa que alrededor de 100 personas han podido recibir un trasplante renal, más de 35 personas han recibido un trasplante hepático, han habido trasplantes cardíacos, pulmonares, combinados como reno-pancreático y trasplantes de córnea, un número superior a 50, cerca de 60 trasplantes de córnea. Carlos, como presidente de INCUCAI entiendo que es muy importante todo este, digamos, relevamiento de la situación que estamos viviendo hoy, por supuesto, pero ¿cuál es la predisposición, el nivel de concientización que tenemos como ciudadanos? Porque el mundo entero, por supuesto, apela a la donación de órganos. En la Argentina, con la experiencia que usted tiene respecto a la tarea de concientizar, ¿cuál sería el balance hoy? No, nosotros estamos convencidos de que la sociedad argentina es una sociedad con una actitud mayoritariamente favorable y positiva hacia la donación. Creo que ha dado muchísimas muestras de que, digamos, la actitud frente a la donación ha sido la de aceptación. A lo largo de muchos años es un tema que ha estado siempre presente en los medios de comunicación, en los debates en diferentes ámbitos, y siempre la actitud, digamos, de la ciudadanía en general ha sido positiva. Nosotros creemos que además esto es así porque en Argentina la actividad de donación y trasplante está fuertemente regulada, muy fiscalizada. Hay un sistema de información que registra todos los procesos, que garantiza la trazabilidad donante-receptor con absoluta transparencia, y todo esto contribuye a generar la confianza que el sistema de donación y trasplante hoy ha logrado, digamos, de la sociedad argentina. Por eso nosotros creemos que la sociedad va siempre unos pasos por delante del sistema de donación. Qué importante lo que dice Zorati, porque realmente es un momento complejo, por supuesto en un contexto de pandemia en el que hay muchísimos temores, dudas, miedos, que son naturales, casi le diría, de la condición humana. Poder hablar de un sistema que hoy genera confianza, un sistema que lleva adelante el Estado y que garantiza que este proceso se haga de una manera absolutamente transparente, es fundamental, es llevar tranquilidad, porque ante una situación en la que uno necesita un órgano o uno necesita tomar la decisión de donar, lo más básico es sentir esta tranquilidad, ¿no? Tal cual, sí. Es lo que hace además generar a nosotros como sistema un desafío muy fuerte. Es decir, la respuesta y las acciones tienen que ir a mejorar y perfeccionar todos los procesos de nuestra parte. Esto es capacitar el recurso humano,
difundir correctamente la información, generar organización, una organización sanitaria, como de hecho hoy existe en todas las provincias argentinas, pero todavía tenemos mucho que avanzar para generar organización al interior incluso de los establecimientos asistenciales que tienen la potencialidad, digamos, de identificar posibles donantes. Claro, Todo muy esto importante esa requiere tarea que usted hace referencia, Sorati, porque hay un trabajo del equipo que está, digamos, en la primera línea, que es el que está en contacto con los pacientes. Exactamente. Entonces, ese equipo requiere, digamos, toda la asistencia técnica de capacitación, de formación, de información, digamos, Claro. y los recursos incluso técnicos para poder avanzar. Pero la generación de protocolos a nivel de un hospital, de una terapia intensiva, el compartir entre todo el equipo profesional y técnico de esa terapia una mirada, digamos, muy sólida frente a esta nueva categoría que la medicina crítica en las últimas décadas ha instalado en salud y que es esta categoría de la persona fallecida cuyo diagnóstico de muerte se hace bajo criterios neurológicos y entonces de alguna manera es algo nuevo para la visión que la cultura históricamente asocia a la muerte, que es la detención circulatoria, o sea, Claro. la parada cardíaca. Y sin Sí, sí. embargo ahora hay categorías nuevas de la medicina intensiva, de la medicina crítica, que requieren ser incorporadas y, digamos, y generar protocolos y trabajar en esa dirección, porque es lo que hace posible que haya donantes de órganos, ¿no? Sin dudas, donantes de órganos que, como siempre decimos, salvan vidas. Quizás uno en ese momento de tanto dolor tiene que conectar con esta cuestión de generosidad, de pensar que la vida puede continuar en otro cuerpo. Usted decía, es un proceso realmente de cambio cultural, que por suerte en la Argentina se está dando, ¿no? Exactamente, sí, sí, claro que se está dando. Pero es importante identificar esto que decía Natalia, digamos, quizá nosotros vemos el trasplante asociado a situaciones en extremo, digamos, críticas, como puede ser un trasplante cardíaco, una falla hepática fulminante que genera la necesidad de un trasplante pulmonar en situación de emergencia. Todas esas son situaciones límites donde se está jugando la continuidad de la vida misma. Pero hay muchas otras situaciones donde lo que hace el trasplante al reemplazar un riñón que dejó de funcionar, por ejemplo. Nosotros tenemos 2 riñones, Claro. de modo que si dejan de funcionar y entra en insuficiencia renal crónica, terminal, la posibilidad de un trasplante renal a mí me permite una calidad de vida sustancialmente diferente, No lo una dudo. mejora sustantiva y, por supuesto, un incremento en la expectativa de vida. Esos trasplantes son los más frecuentes en realidad. Los trasplantes renales de por sí son los más frecuentes, Sí. pero también un trasplante hepático que mejora la calidad de vida, un trasplante de córnea que devuelve la posibilidad de ver. O sea, es muy amplio el desarrollo que ha tenido la medicina de trasplante en las últimas décadas y además mejorando constantemente los resultados, que eso también tiene que ver con uno de los desafíos del sistema de salud. Fundamental, los resultados. Le agradecemos, Sorati, este tiempo, porque usted hablaba de trasplantes renales, la tarea del INCUCAI, por supuesto, y del Ministerio de Salud con esta definición que es política, pero que tiene que ver con cada uno de nosotros como ciudadanos, salvar vidas, poder tomar conciencia, van de la mano, por supuesto. Y usted hablaba de los trasplantes renales, de poder mejorar sustancialmente la vida de millones de personas. Y hay una persona que vamos a tomar contacto ahora, le agradecemos, Sorati, este tiempo y toda la información que nos ha brindado. Pero le decía, está Pablo, que es un trasplantado que lo hizo hace 30 años. Es un resiliente, sin duda, alguien que ante esta adversidad ha logrado encontrar una nueva forma de vida. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá Natalia. Hola Natalia, buen día. Bueno, decíamos, escuchábamos a Sorati recién, que no sé si todavía sigue al aire, pero decíamos, y nos contaba él la importancia de este tipo de trasplantes, en este caso los trasplantes renales. ¿Cómo fue tu historia, Pablo? Una historia que ya, bueno, lleva varios años. Sí, mirá, justo ahora el 28 de mayo, 2 días antes del Día Nacional de la Donación de Órganos, Sí. cumplí 29 años. Y como decía el doctor Sorati, no solamente con un trasplante se da vida, sino que se da mucha calidad de vida. En mi Esencial. caso, Claro.
yo en mi caso, después del trasplante, pude hacer muchísimas cosas. ¿Cuántos años tenías, estudiar, Pablo, cuando se detectó que tenías una insuficiencia renal? ¿Cuántos? Yo entré al diálisis con 17 años, estuve 2 años en diálisis y me trasplanté con mi mamá a los 19 años. Tu mamá fue la donante. Fue la donante, fue la que me dio la vida 2 veces. Claro. Yo después del trasplante pude formar una familia, tengo 2 hijos que se llaman Jazmín y Augusto. Pude hacer la carrera de medicina, yo soy médico, y como me tocó estar, como se dice, de un lado del mostrador haciendo diálisis, en este momento yo soy médico nefrólogo y estoy en una sala de diálisis con los pacientes que esperan un trasplante y tratar de ayudarlos desde mi lado, desde el otro lado de esta condición. Me imagino esa situación donde hay alguien que, por supuesto, cuando le dicen tenés que trasplantarte, está lleno de dudas, de temores, y vos ahí pudiendo asistirlos como médico y con este plus, que es tu experiencia, ¿no? En primera persona. Sí, exacto. Para ellos es bastante tranquilizador porque tienen con quién sacarse las dudas y consultan mucho, por ejemplo, en el caso de los donantes vivos, cómo está mi mamá, que se sacan muchos miedos en caso de los donantes vivos. Cuando yo le digo que mi mamá está en perfecto estado y hace una vida totalmente normal y hace casi 30 años que me donó un riñón. Qué impactante esto que contás. Sorati, los testimonios de los pacientes desde el INCUCAI siempre se intentan transmitir, fortalecer. ¿Cuán importante es esta experiencia contada, por ejemplo, en este caso por Pablo y por tantos otros donantes? No, son fundamentales, el mejor de los mensajes, mucho mejor del que podemos dar nosotros mismos, o desde el INCUCAI o desde el Ministerio de Salud. Porque son el testimonio, digamos, más palpable de esto que cuenta Pablo, 30 años con un trasplante renal, son mensajes muy lindos. Justamente ahora, en el Día Nacional de la Donación, el sábado, hubo muchísima conexión de experiencias personales de muchos pacientes trasplantados que han tenido la oportunidad de contactarse y mandarle abrazos a donantes desconocidos, porque no se conocen, no es el caso, digamos, hay muchas personas que como Pablo sí tiene oportunidad de saberlo cuando han sido trasplantes con donante vivo, ¿no? Claro, y su madre en este caso, pero algunos no conocen quién es su donante. ¿Perdón? Que muchas veces muchísimos que han sido trasplantados no saben quién ha sido el donante de ese órgano. Exacto. Mayoritariamente el donante es anónimo. Por eso estos abrazos y esos agradecimientos de las personas trasplantadas hacia ese donante anónimo es un muy lindo mensaje que escucha la sociedad también, ¿no? Absolutamente, Sorati. Muchas gracias. Lo despedimos y seguimos con Pablo. En este caso, Pablo, una historia de familia también, ¿no? A los 17 años... te detectan esto, tu mamá te dona, después vos podés formar tu familia, tu trabajo, esta devolución, este círculo tan virtuoso, ¿no?, que tiene que ver ahora con esta enseñanza, este aprendizaje, y además fuiste por más, no te alcanzó con esto. Tenés una actividad deportiva, tenés nuevas metas, contanos de qué se trata. Sí, mirá, cuando hablamos de calidad de vida, yo ni bien me trasplanté, al poquito tiempo empecé a hacer mucha actividad física, desde correr medios maratones, andar en bici, todo para mantenerme en forma, porque realmente lo que siempre fui un apasionado es de la montaña. A mí siempre me gustó escalar y he escalado en numerosas montañas acá en la Argentina y a su vez he tenido la suerte de estar, de haber ido al Everest, al campo base del Everest, sí, haber estado en África, en la montaña, en el volcán más alto de África, que es el Kilimanjaro, y la verdad que siempre resalto esto, no solamente se da vida, como decía el doctor Sorati, en estos casos en que son situaciones límites, en las listas de espera de emergencia, sino en el caso de los trasplantes en los receptores de riñón,
que pueden estar con vida muchos años en diálisis, pero sí sabemos que año a año el paciente va desmejorando su calidad de vida. Y uno, cuando ellos reciben, o nosotros recibimos un trasplante, la verdad que la calidad de vida es excelente. Muy bien, Pablo. Pablo, te agradecemos todo lo que haces, tu testimonio, pero sobre todo esto que tiene que ver con tus ganas de vivir, porque muchas veces hay gente, sobre todo en esta pandemia, que siente que le cuesta un poco más o que hay una dificultad, pero creo que tu testimonio, por supuesto, para todos los que están en un proceso de esperar un órgano o para quienes están viviendo con un trasplante ya realizado, es muy importante, porque se trata justamente de eso, de tener ganas de seguir adelante y de proponerse nuevos horizontes. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Bueno, y escuchábamos a Pablo, escuchábamos también al presidente del INCUCAI, al doctor Zorati, todos hablando de donación de órganos, pero esencialmente hablando de esta seguridad que tiene el sistema hoy en nuestro país para que todo eso suceda de la mejor manera.